que parte hemos estado punteando, ¿no? De los diferentes temas que se van desprendiendo con respecto a esto, que es un escándalo, ¿no? Bueno, por supuesto tiene que dictaminarlo la justicia, estos presuntos retornos que llegaban a la cúpula del poder de laboratorios que tenían contratos con el Estado. En primer lugar, Rubén, vos cómo estás analizando este tema y qué tan fuerte puede ser el impacto a la gestión de Javier Milei por el momento, ¿no? Mientras han corrido al ex director, ¿no? Al hoy ex director, y por otro lado, claro, hay declaraciones que ha hecho Guillermo Franco, Karina Milei, pero bueno, poco se habla, ¿no? En términos oficiales sobre el tema. Mira, creo que el primer dato, ahí va, como vos bien decís, hay muchas entradas al tema que ya arrancaron durante el fin de semana, pero que van a hacerse mucho más evidentes a partir de ahora, de esta mañana en adelante. En primer lugar, el impacto que está teniendo, porque este no es el primer conflicto o el primer escándalo o la primera sospecha que enfrenta el gobierno de Javier Milei. Creo que en este caso, por el impacto que se está viendo en medios, en redes, en comentarios de público, creo que en este caso estamos hablando, para mal del gobierno, de un tema que es mucho más presente y entendible para la opinión pública que lo que fueron los demás. Uh-huh. Una cosa es Libra, vos mencionabas en la nota que esto lo marcamos todos el fin de semana, todos los que escribimos sobre este tema. Una cosa es Libra, que era una abstracción que para gran parte del público habría que explicarlo muy puntillosamente para que lo entendiera, y otra cosa es hablar de coimas y de discapacitados. Sí. Es un tema mucho más entendible y normal. Esto le da una dimensión desde el punto de vista del impacto público que ya es distinto a lo que habíamos escuchado hasta ahora. Desde el punto de vista de la investigación, estamos ante un juez, Sebastián Casanello, y un fiscal que está actuando con una velocidad, te diría que incluso podríamos decir casi inusitada para este tipo de casos, porque desde ese punto de vista tenés dos caras, creo. La justicia, que está acelerando bastante rápido, ya con pruebas secuestradas, con allanamientos. Uno puede decir, sí, pero no detuvieron a nadie. No detuvieron a nadie, es cierto, pero hay una cantidad de pruebas en marcha muy importantes que van a empezar a hacer mucho ruido desde ahora. Incluso los celulares, diría que hay dos personas, ¿no? Que son uno, los dos celulares de Españuelo, y después el celular, porque por ahora es uno solo, de uno de los titulares de los accionistas mayoritarios de la droguería Suizo Argentina. Uh-huh. Incluso hoy ya, fíjate a dónde llega, que hoy hay una declaración indagatoria que está citada para el jefe de seguridad del country de Nordelta, donde vive toda la familia, porque son 3 hermanos que son socios de Suizo Argentina, al que ya se lo acusa en esta instancia de haber intentado distraer a la policía, que fue a presentarse allí para incautar los celulares, para que esta gente se pudiera escapar y pudiera irse o sacar las pruebas que tenían en su casa. Claro. Digo, lo marco esto como un ejemplo de la velocidad con lo que viene esto, lo judicial, una velocidad que no estábamos acostumbrados. No importa, después veré si uno lo mira a Casanello, que es un juez más K, menos K. En este momento me parece que es lo que menos importa, porque la situación está y está caliente y está ahí, en medio del escenario. Esto va a traer ruido y mucho del punto de vista judicial y de la opinión pública, mientras que cuando te das vuelta y mirás lo que está pasando a nivel del gobierno, bueno, hay en general unos silencios atronadores. No tanto, bueno, hoy estuvo posteando o hizo alguna declaración Lule Menem, que es uno de los apuntados directamente en los audios. Ayer Karina Milei habló en un acto, pero no se refirió a esto, porque hay una parte de una cita que le hacen a Karina Milei sobre que no nos van a venir a robar de nuevo, pero está hablando de votos, no está hablando de los votos. Uh-huh. Claro, pero la parte de la prensa tomó esa última parte como si estuviera hablando de esto, y la verdad que está hablando de votos, no
si ves la cita completa no se refirió al tema. Y después todo el coro completo de redes que acompaña a los libertarios, silencio, gran silencio con relación a todo. Por lo menos, digamos, no, el tema en redes estalla, pero no parte de los actores habituales del oficialismo que uno ve accionando en redes. Esos están en silencio. La sensación que yo tengo es que aquí se están enfrentando dos problemas al mismo tiempo, que marcan los dos una debilidad que el gobierno tiene que superar rapidísimo, sobre todo porque es un gobierno que no tiene, en estos casos queda en claro que no tiene sustento político, no tiene partidos políticos atrás, armados, fuertes, con política que lo defienda. Milei atacó mucho la casta, pero cuando necesita política, lo ves en el Congreso, no la tiene, y entonces tiene serios problemas. Y creo que tiene que enfrentar estos dos problemas muy serios, que son la situación de algunas medidas que tomó el gobierno en materia económica, que están en el centro de la escena. El mercado está mirando muy seriamente lo que está pasando con las tasas, lo que está pasando con la política de apriete monetario, el efecto que está teniendo en la economía real, el impacto que está teniendo en la bronca de los bancos por este cambio de reglas continuas en la economía, que vos me decís, ¿y qué tiene que ver esto con el tema español o el Andis? Bueno, no está el gobierno en el mejor momento de su fortaleza en ese sentido, como para enfrentar después al mismo tiempo esta otra cara, que es el escándalo, un escándalo más que llega, por lo menos hasta ahora, y con todos temblando, hasta la hermana del presidente, al mayor asesor de la hermana del presidente y al presidente de la nación, como vos lo mencionabas recién, a quien se lo puso en el saber todo esto y me hace callar la boca, nada más y nada menos. Da la sensación que el escenario más fuerte de esto ahora va a ser la justicia y el segundo va a ser el Congreso. En tanto y en cuanto el gobierno no hable y elija defenderse en la campaña o seguir adelante con la campaña, como va a pasar a partir de hoy con un acto que tiene planeado Javier Milei, que está saliendo personalmente a todos los actos de campaña para las elecciones del 7 de septiembre, las bonaerenses. El escenario más fuerte que vamos a tener es la justicia y el segundo es el Congreso. Ojo que en el Congreso están pasando cosas, o pueden pasar cosas complicadas, si el gobierno y sus aliados no consiguen frenar algunas andanadas de los bloques opositores que pueden ser serias en cuanto a la gobernabilidad futura. Bueno, pero parte creo que se vio la semana pasada, ¿no? Una debilidad cada vez mayor que tiene el gobierno nacional en el Congreso, más allá de haber podido sostener, por ejemplo, el veto al aumento jubilatorio. El otro veto, ¿no? El de la emergencia en discapacidad, se dio de baja por el Congreso. Hubo algunos proyectos que se votaron que estaban en contra de lo que pregona Javier Milei, el tema, ¿no? de los ATN, por ejemplo, a los gobiernos provinciales, y por otro lado, bueno, en la Cámara de Senadores, que también ocurrió lo mismo, ¿no? Con otros proyectos. Sí, y ahora el gobierno, el Congreso, esta es la otra noticia del fin de semana, está avanzando con lo que diría el centro del sistema de gobernabilidad de Milei, que son los decretos. Porque aquí tenemos un escenario que el kirchnerismo lo conoce muy bien. Lo conoce muy bien porque el actual régimen de regulación de los decretos de necesidad y urgencia, que es la base de gobernabilidad de Milei, pero también fue la base de escape en momentos de crisis de gobernabilidad de casi todos los presidentes. Ese sistema parte de una reglamentación que hizo votar Cristina Kirchner en el 2006, cuando ella era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y le hizo una reglamentación a la medida de su marido, que era el presidente, para que no corriera peligro de que el Congreso le tirara abajo ningún decreto. Que es el sistema que tenemos ahora, que no cambió, es decir, donde el presidente firma un decreto y para que el Congreso pueda derogarle ese decreto tiene que tener el rechazo de ambas cámaras, y si el Congreso hace silencio, es decir, si nadie lo trata, el decreto sigue en vigencia. Y lo que el Congreso quiere hacer ahora es ir a un esquema mucho más parecido al que tienen incluso algunas jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires, para los decretos que firma el jefe de gobierno, y es, si a los 90 días de firmado el decreto el Congreso no habla,
es decir, no se ratifica el decreto cae, y si el decreto es rechazado por alguna de las dos cámaras, también cae. Es decir, un esquema totalmente distinto al de ahora. Y ojo, que esto se vota con mayoría simple. Claro. El proyecto ya está presentado, es una andanada obviamente en un momento de debilidad para quitarle la herramienta de los decretos, y esto es lo que yo te digo, ahí sí, si hicieran esto, y hay serias intenciones de avanzar esta semana con eso, estaría muy limitado el gobierno. Y el gobierno lo único que tiene hoy son decretos, porque sí. en el Congreso, fíjate que puede votar algunas cuestiones cuando está en alianza que además Javier Milei y los libertarios las han bastardeado, por ejemplo, como el caso del PRO, donde tenés al PRO con una alianza con el gobierno bendecida y hasta capitaneada por Mauricio Macri, pero con muchos heridos adentro, algunos están dispuestos a hacerles algún favor, pero regañadientes al gobierno, pero no en los términos de la alianza que había al principio de este gobierno. Sí. Macri además, lo han visto el fin de semana, tampoco dándole mucha bolilla al tema porque está jugando bridge en Dinamarca, creo, no sé, así que le está mirando la realidad de está en otra, ¿no? Sí. Sí, Rubén, bueno, estamos hablando con Rubén Rabanal, el director periodístico de MZ. Te consulto qué impacto puede llegar a tener, bueno, dentro de 2 semanas, ¿no?, en las elecciones bonaerenses, porque esto no se va a resolver, digo, va a seguir avanzando la justicia, seguramente va a actuar o no el Congreso, como vos bien mencionás, pero esto, bueno, se lleva al plano de el avance, ¿no?, que está siendo rápido, como bien vos marcás, de la justicia por un lado, y lo mediático, y ver cómo el gobierno trata al menos de apaciguar un poco el impacto que puede tener, sobre todo en la campaña electoral y en lo que pueda ocurrir en Buenos Aires el 7. Mira, las elecciones en estos términos se vuelven cada vez más importantes, todas. Las decisiones de desdoblar elecciones que al gobierno al oficialismo en la ciudad de Buenos Aires le resultaron muy malas, sí. Y habrá que ver cómo lo resultan en la provincia de Buenos Aires. Digo, por volumen, las 2 elecciones más grandes que tenemos a nivel local. La necesidad de establecer pisos mínimos en esas elecciones para la Libertad Avanza se vuelve cada vez más esencial. Estos desdoblamientos, pero sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, que es la elección que tenemos ahora el 7 de septiembre, lo que han generado en esta elección especialmente que viene, es una suerte de haber creado de vuelta el régimen que se derogó, que es el de las PASO. Porque las PASO, recordemos, se derogaron en su aplicación a nivel nacional, pero esta elección de la provincia de Buenos Aires termina fungiendo como si fuera una PASO. Como una PASO nacional. Todos como una PASO nacional, estamos todos esperando. Es algo que es absolutamente ridículo desde el punto de vista político, pero la impericia de la Libertad de Avanza en materia política, más los errores que comete el kirchnerismo, o habrá que ver, depende, por ahí fue un acierto, todo depende del resultado, para ellos, lo que están transformando es que esta elección es como una suerte de catalizador y de acelerador hacia lo que viene, y no sabemos qué es hacia lo que viene. Se supone, o se suponía hasta hace poco, que a la Libertad Avanza mínimamente le va a ir bien en la elección de la provincia de Buenos Aires, pero ya es una incógnita. Es una incógnita en una elección, que te digo sinceramente, lo veo desde acá, nadie le dio bola nunca a la elección de cargos locales en la provincia de Buenos Aires. A veces pasaba desapercibida para la realidad nacional totalmente, y ahora se ha transformado en una gran elección que estamos todos mirando. Entonces, esos son los términos en lo que digo. Han creado una PASO en la que al gobierno sí o sí le tiene que ir bien, y después viene la otra, la de octubre, donde ya es mucho más esencial todavía, porque todo el discurso, si ustedes van escuchando, de la Libertad Avanza, está centrado en este momento en decir, hay que llegar a octubre, y a partir de octubre, con una nueva mayoría que permitiría de alguna manera, si bien no votar la ley, pero bloquear cualquier intento de subir el número, bloquear cualquier intento de rechazo de vetos, o de derogar decretos, o de impedir incluso hasta un juicio político. Todo el discurso está centrado en eso, en llegar a octubre, y a partir de octubre una suerte de relanzamiento del gobierno con un esquema de fuerza política
mucho más afianzada en el Congreso. Entonces sí respondo a tu pregunta, pero se han vuelto esenciales las elecciones, muchísimo más de lo que eran hasta ahora. Sí, sin dudas, ¿no? Y como para terminar, digo, bueno, te pido un análisis con respecto a la situación de, bueno, esto que es un escándalo de corrupción, que es en parte, ¿no? Cómo llega Javier Milei, no solamente por el tema de tratar de reformar lo económico, ¿no? del país, sino terminar con la corrupción que tanto se había hablado, ¿no? de los gobiernos kirchneristas. Mira, ahí yo tengo una visión, eso es absolutamente personal. El gobierno de Javier Milei ha hablado mucho de terminar con la corrupción en Argentina de una vez por todas y que el kirchnerismo se vaya y que no vuelva más. No es lo que se ha visto en el accionar del gobierno. No nos olvidemos que este es un gobierno que a Cristina no la quería presa, Cristina la quería libre y candidata. Públicamente lo ha dicho el gobierno. Para derrotarla en las urnas. Cuando lo que correspondía era que Cristina estuviera presa, porque, a ver, por más que la política de interés le sirva o no que Cristina esté libre, había un proceso judicial, abrumador proceso judicial, digo, abrumador desde el punto de vista de pruebas, de la cantidad de jueces, intervinieron todos jueces que fueron nombrados por el propio kirchnerismo en su momento, ninguna duda en este caso de cuál era la marcha, y con 2 o 3 causas más complicadas todavía que vienen en camino, como son Cuadernos, Otesur, los sauces que involucran a los Kirchner. A mí no me da la sensación que, por más que en palabras haya estado, que el tema de la corrupción estuviera en la agenda como número 1 del gobierno de Milei. Nunca lo tuve claro eso. Por más que sí, el gobierno de Milei dice que se termina la corrupción. ¿Ha hecho cosas? Sí. Se ha metido en los fondos fiduciarios, se ha metido en áreas del Estado, ha desarmado escándalos y caños de plata que salían del Estado hacia manos de no sabemos quiénes, sí, muchos. Ahora, puntualmente con los casos de políticos acusados de corrupción, también puede decirse que es un elogio, no ha intervenido ni siquiera presionando la justicia el gobierno de Milei. No creo que el gobierno de Milei tiene un objetivo número 1 y su vida política depende de eso, es mostrar algún logro económico, primero con la inflación, y a partir de ahí desarmar todo un esquema de bienestar que se vaya sintiendo. Me parece que el gobierno depende de eso. Creo que hoy lo único que pueden mostrar frente a los problemas que tiene como este y como otros problemas, porque en lo financiero tiene problemas, es eso, es que la gente empiece a notar que con este modelo económico le va mejor. El resto no sé si está tan dentro de la agenda. Bueno, veremos entonces cómo sigue esta semana, cómo avanza la investigación y sobre todo cómo se prepara el gobierno para enfrentar estas elecciones del 7 allí en la provincia de Buenos Aires. Rubén, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hablamos en cualquier momento. Hablábamos con Rubén Rabanal, director periodístico de MDZ en Buenos Aires. Bueno, el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo sobre la distribución de presuntas coimas, ¿no? en la compra de medicamentos.